Mira, yo en el 2014, 13, por ahí, cuando vivía en Venezuela, algo de lo que siempre soñaba era con algo que me acompañase como lo que yo tengo atrás. Quería que mi realidad fuese esa. Cada vez que bajaba a surfear a La Guaira, cada vez que quedaba con mis amigos, cada vez que iba a los Caracas, cada vez que yo hacía algo, yo lo hacía pensando en que algo como lo que está atrás me acompañase en los años en los que venían. Y por eso empecé a entrenar, por eso iba al gimnasio y cada cosa que yo hacía era para que esta realidad se hiciera, se materializara, se convirtiera en realidad. Eso cambió cuando en el 2016 me mudé a España tras haber hecho todo lo que normalmente se hace en la vida, estudiar todo. Y en 2016 me decidí cambiar a emprender, emprender en el área en el que yo toda la vida había soñado, que era en el surfing, en el skate, en cosas que realmente me apasionaran, ¿no? Había estudiado Derecho, había ido a la universidad, tenía una vida increíble, vivía en un sitio maravilloso en el cual también había soñado vivir y después de todo eso decidí emprender un nuevo camino viniéndome a España, al norte, buscando un sitio donde hubiesen olas, donde hubiese algo parecido a esto. Todo eso pasó. ¿Por qué? Porque había una persistencia, porque había una idea que yo tenía en mi cabeza, una imagen que yo tenía en mi cabeza y que yo no iba a descansar hasta que eso se materializara, ¿ok? Hasta que eso se hiciera realidad. Vamos a llevar el tiempo aquí para no extenderme, son y 55. Entonces, yo todo eso lo hice con esa idea. Me voy a ir colocando cada vez más cómodo porque realmente sentarme ahí. Entonces, cuando yo hoy vuelvo a conectar conmigo después de mucho tiempo, después de haber llegado, no, en ese 2016, las primeras cosas que me suceden es que yo vengo conectadísimo de entrenar, de despertarme temprano, de estar cuidando mi alimentación, de tener unos hábitos tal. Llego a Cantabria, me transformo en el morning guy de la Wave, poniendo desayuno, haciendo lo que realmente me gusta. Y ahí, de nuevo, vuelvo a cambiar mis hábitos, porque estoy en un entorno donde no se despiertan temprano, donde hay alcohol, donde hay fiestas, donde hay un montón de cosas que yo, pues, entre otras cosas, empiezo a convivir con ese entorno, ¿no? Y como todo entorno, si tú no, él te atrapa y te transforma en eso. El punto es que cuando pasa el tiempo, empiezo a cumplir esas metas de sitio, de estar cumpliendo tu sueño. Bueno, conozco Galicia y me transformo aquí en emprendedor ahora desde el 2019 con la Wave Surf Coruña, por el cual han pasado un montón de gente y he tenido la oportunidad de formar a muchísimas personas que vienen a disfrutar cada verano del surfing y aprender a surfear. Eso es a lo que me dedico, a enseñar personas a acercarse al surfing desde que sea la primera vez, desde que ya hayan hecho alguna vez surfing, desde cualquiera de estos niveles, ¿no? Pero una de las cosas que yo noto que cuando las personas dan el paso de que surfean, de que quieren mejorar, es la persistencia, ¿no? Que persisten, quieren persistir, pero no tienen varias cosas o varios elementos que hacen que esa persistencia se afiance y dé un resultado. ¿Okay? Entonces la persistencia tiene varias cosas que son muy importantes para que tú logres materializar un resultado y por el cual yo he entendido que a través del tiempo las personas que vienen a hacer surfing no logran el resultado que están buscando, que es mejorar su surfing, pillar más olas, ganar autonomía, cambiar de una tabla de corcho a una tabla de fibra, hacer un viaje, muchas cosas, ¿no? Todas estas cosas son las principales que una persona de iniciación, como tú que me estás viendo seguramente, tiene y quieres cumplir y notas que no puedes cumplir. Bueno, la primera y más importante, y una de ellas muy importante, es que no tienes un objetivo específico, ¿vale? Lo normal es que las personas no se tracen un objetivo específico. Yo quiero surfear el año que viene, yo quiero entrenar durante el otoño y el invierno porque en febrero quiero ir a Indonesia a surfear olas, aunque sé que es el off season, voy a surfear esas olas y quiero ponerme en forma para ir a hacer
ese viaje y lograr disfrutarlo de la mejor manera. Bueno, eso es un objetivo específico. Yo quiero entrenar el otoño y el invierno porque quiero pasar de tabla de corcho a una tabla de fibra, pero un evolutivo. Yo surfeo con un 7.6, quiero pasar a un 7.2 de fibra. Eso es un objetivo específico. Yo quiero surfear todo el invierno porque quiero mejorar y quiero ser consistente en mi surfing e intentar no fallar en los próximos 6 meses cada fin de semana y pasar de un surfing mensual a una semanal. Eso es un objetivo específico. Entonces, hasta que tú no te traces un objetivo específico y trabajes en función a ello, tú vas a estar siempre haciendo y disparando en diferentes direcciones, lo cual la persistencia sí te vas a hacer cosas, vas a intentar, pero no estás actuando ni estás generando una acción que vaya directamente a ese plan que tú te estás trazando. Entonces, eso es una de las cosas que tú, como surfista intermedio y iniciación, debes entender que debes ejecutar, pero preciso, ¿sabes? Tienes que escribirlo, tienes que saber qué realmente es lo que tú quieres hacer, ¿ok? Número 2, después que tienes ese objetivo, es el blueprint que tú vas a seguir para que ese objetivo se cumpla. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a hacer para que ese surf trip que quiero hacer para Indo, cómo yo voy a hacer para que ese surf trip para Maldivas, cómo voy a hacer para que este otoño e invierno yo logre surfear cada fin de semana sin fallar y salir de esa intermitencia y pasar de una mensual a una semanal? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a ejecutar ese blueprint? Bueno, pues tienes que hacerlo de forma organizada, entendiendo cómo estructuras tu rutina de trabajo, cómo gestionas ese tiempo en familia, cómo gestionas ese tiempo y cómo vas a dar prioridad a los momentos en los que tienes que surfear, ¿ok? Cómo vas a priorizar tiempo y cómo vas a preservar ese tiempo y cómo lo vas a maximizar para que realmente saques el máximo rendimiento de cada sesión que vayas al agua, porque te estás organizando, porque lo estás haciendo desde una realidad diferente y ya no lo estás haciendo tirando flechas, ¿no? Entonces ese realmente es la importancia de generarte un blueprint, una mapa de ruta donde tú sepas de dónde estás y hacia dónde vas y cómo lo vas a hacer. Okay, por eso es tan importante que tengas esto presente, ¿vale? Número 3, el entorno. Siempre hablo de esto. Tú no puedes hacer algo ni generar un objetivo ni concretar un objetivo si el entorno en el que tú te estás moviendo realmente es un entorno que no tiene las mismas inquietudes que tú, que no está buscando los mismos objetivos que tú, ni que tiene un plan igual que tú, por lo cual tienes que buscar un entorno que se adapte a lo que tú estás buscando. Si tú necesitas un sitio en el que realmente se promueva surfear todos los fines de semana, donde crees nuevos hábitos, donde tu mindset vaya a mejor, donde soluciones esas adversidades que tienes durante la semana para que llegues a tus sesiones de cada fin de semana y no necesariamente las canceles porque estás sabiendo gestionar todas esas cosas que no suceden, pues eso te lo va a dar un entorno que promueve eso. El entorno que no surfea cada fin de semana, que no está en forma, que come lo que le da la gana, que no tiene autodominio, que no tiene un mindset que realmente conecta con esos valores que tú estás buscando, pues obviamente te va a arrastrar a hacer lo mismo que tú has venido haciendo cada fin de semana y por eso te vas a mantener siempre en una mensual si es que lo sigues haciendo, pero no es culpa tuya muchas veces, si no es porque estás haciendo accionando de la misma manera que lo has venido haciendo. Tienes que entender que tenemos que crear una nueva versión de ti que surfe cada fin de semana bajo este blueprint, bajo estos principios, ¿vale? Es muy importante que lo hagas desde esa óptica, por eso es tan importante cambiar de entorno, por eso es tan importante silenciar a esas personas que realmente no te aportan lo que tú realmente necesitas, ¿ok? Entonces por eso es tan importante el entorno. Y finalmente vas a tener que tener disciplina, ¿vale? La disciplina es un factor fundamental que de nada va a valer
si tú no tienes fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es aquello que te va a mover a hacer algo que a largo plazo te va a beneficiar. Obviamente, venir a surfear, venir a entrenar, despertar cada vez más temprano, invertir en tu surfing, invertir en ti, hacer inversión en ti y dejar de estar invirtiendo en cosas que te dan esa satisfacción al corto plazo, esa dopamina rápida, esa dopamina barata, vas a tener que suprimirla y ganarla con fuerza de voluntad, es decir, invertir en cosas que a largo plazo te van a dar un resultado y que a largo plazo te van a beneficiar. Entonces ahí es donde está la fuerza de voluntad, en suprimir esas cosas que realmente no te van a dar esa felicidad a largo plazo y que a corto plazo tú vas a decir, coño, pero es que esa cena, esa reunión en el bar el viernes o el jueves que hace que tú no vengas a surfear el fin de semana porque el viernes sales del trabajo, estás ahí en Inditex, en Coruña trabajando, eres de Inditex o lo que sea, y el viernes te metes tu cena con tus amigos, te tomas 4 vinos y obviamente que no adivinas, noticia de última hora, no te vas a presentar el fin de semana. Entonces, si inviertes en ti, tú obviamente vas a pensar en, ok, estoy invirtiendo en mí, tengo que hacer este sacrificio porque yo realmente me toca acostar temprano porque mañana tengo entrenamiento, porque si entreno mañana voy a surfear posiblemente el domingo, me voy a sentir bien y ese objetivo que me he planteado a largo plazo lo voy a cumplir porque no voy a fallar a mi palabra porque estoy actuando desde una versión que no falla, estoy actuando desde una versión que tiene fuerza de voluntad, estoy actuando con una versión que tiene planificación, estoy actuando desde una versión que tiene un entorno que te impulsa a cada vez ser mejor. Entonces, venía de camino a la web, tengo una clase ahorita, ¿vale? Y una de las cosas que me venía pensando es esa, ¿sabes? ¿Cómo hacer para que las personas, cómo he hecho yo para cambiar mi realidad y no la he hecho de otra manera que esta, invertir en mí, tener un plan concreto, escribirlo cada mañana, entrenarme, pensar a largo plazo y evitar todas esas distracciones que te mantienen fuera de lo que tú quieres. Entonces, si quieres pasar de una mensual a una semanal, es fácil. Para eso he diseñado el método Flow, Feeling, Learning, Overcome and Wave, que te va a permitir a ti que en 3 meses generes esos principios y valores que como tú van a crear una nueva persona, una nueva versión de ti para que realmente empieces a surfear, empieces a cumplir tus objetivos, cambies de tabla, te hagas ese surf trip y te sientas en completa comodidad cada vez que vayas al agua, ¿vale? Este método lo he diseñado clásico, una clase semanal con video corrección, con soporte en WhatsApp. Vas a hablar conmigo cada vez que necesites ir al agua y cubrir esas dudas que a ti te siguen causando ruido cada vez que vas al agua, ¿vale? Además de una mentoría semanal que te va a permitir a ti realmente ordenar esa semana y superar cada adversidad que tengas y no fallar a cada sesión que te planificas. Si resuena contigo esto, te dejo en el link de la descripción toda la información. También te dejo mi WhatsApp por si quieres más información. Si has llegado hasta aquí, un like, una suscripción se agradecen para seguir llegando a más personas que este contenido le puede beneficiar y nos vemos en un próximo video. Chao.